Luego de morir Filipo II de Macedonia, gran parte de la Hélade se rebeló contra su hijo Alejandro Magno. Y para contrarrestar esa rebelión, Alejandro tuvo que venir hacia la zona del Ática, de Grecia central, y a los tebanos, que fueron los que se rebelaron mayormente, mejor dicho, los que estaban más cerca de Alejandro en ese momento, Alejandro no tuvo piedad y destruyó la ciudad. Luego logró unificar de vuelta toda Grecia y vino a Corinto, acá donde estoy. Y se cuenta que una de las cosas que pasaron en esta ciudad fue un encuentro muy significativo entre el más grande de los griegos en ese momento y Diógenes, aquí. Bueno, traducido a mi español, el encuentro entre Alejandro y Diógenes fue de la siguiente manera. Alejandro, cuando estuvo acá, sabiendo que Diógenes estaba en Corinto, aunque Diógenes vivía en Atenas, pero había sido expulsado o algo similar, era un personaje muy polémico en la época. El filósofo Diógenes vivía prácticamente sin nada material, estaba completamente ajeno a todo eso, y vivía así como lo ven, casi desnudo, en un barril, dormía ahí adentro con los perros y llevaba una vida súper humilde, todo lo contrario a otros que en esas épocas tenían tantas cosas y eran tan adinerados. Este Diógenes era todo lo contrario. Alejandro estaba curioso de esto y por eso cuando vino acá decidió que quería verlo a Diógenes. Y bueno, se acercaron con Alejandro, con su comitiva, algunos de sus generales que faltan en esta estatua, obviamente, estarían aquí detrás. Y cuando se acercó a Diógenes, Alejandro le dijo: soy Alejandro de Macedonia, dime, Diógenes, ¿qué puedo hacer por ti? Y Diógenes lo único que dijo fue mirarlo así como está y le dijo: correte que me estás tapando el sol. Luego de lo que le dijo Diógenes, por supuesto, Alejandro se corrió, se retiró y le comentó a los suyos algo así como una reflexión diciendo: si no fuese quien soy, si no fuese Alejandro, quisiera ser Diógenes.